Vientos. Dice, el nombre que se inventa usted se llama identificador de usuarios. Hay algunas reglas sencillas que hay que seguir para nombrar un identificador. Número 1, debe de comenzar con una letra o un guión bajo. Entonces lo ponemos justo por acá, guión bajo. Si se requieren otros caracteres, pueden ser cualquier combinación de letras, dígitos o guiones bajos. Entonces aquí está otra regla, justo por acá. Una combinación, porque obviamente vas a tener combinaciones, dígitos o guiones bajos. La longitud de un identificador no puede superar los 63 caracteres. Vamos a ponerle por acá y ahí lo tenemos. Dice ejemplos de identificadores válidos. Y aquí yo tengo unos pocos, por ejemplo, el I, la K, la J, hola, variable 1, variable 2, por ejemplo, con mayúscula. Por ejemplo, tenemos esto es válido, esto también es válido. Ahí tenemos identificadores válidos. Entonces vamos a ponerle en este caso, ¿qué te diré? Ejemplos de identificadores inválidos. La otra cara de la moneda. Por ejemplo, podemos tener dos hola, eso no es válido. Hola, mundo, espacio, por ejemplo, y no válido. Ese tampoco es no válido. Entonces dice puntos a tener en cuenta. Los espacios no están permitidos en un identificador. Si necesitas uno que conste de 2 o más palabras, utiliza una combinación de mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a ponerle por acá estas dos reglas que hemos visto. Vamos a ponerle por acá y lo ponemos justo lo que acabo de leer. Puntos importantes a entender en cuenta. Entonces ahí ponemos esto, una combinación y minúsculas. Por ejemplo, puedes poner por ejemplo, me llamo Daniel. Me llamo Daniel. O utiliza el guión bajo para separar las palabras. Entonces vamos a ponerle por acá. O utiliza el guión bajo para... Vamos a poner, o utiliza el guión bajo para separar las palabras. Como en este caso. Daniel WebTV. WebTV. Te aconsejo que el guión bajo no lo uses tanto porque es más común usar esta sintaxis, pero esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Preferimos la combinación de mayúsculas y minúsculas. Entonces, en general, se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Una letra mayúscula se considera diferente de la letra correspondiente minúscula. Así, R en minúscula es un identificador diferente de R. Y suma es diferente de suma o suma en minúsculas. No puede utilizar una palabra reservada en C como uno de sus identificadores. Lo que venimos diciendo anteriormente. Entonces vamos a crear otro archivo para nombrar ahora algunas. Vamos a ponerle save as. Vamos a ponerle 15, 16. Vamos a ponerle ahora 16. Guión, vamos a ponerle convenciones de nombrado.c. Entonces lo ponemos justo por acá y dice lo siguiente. Dice, aparte de las reglas para la creación de identificadores, C no impone ninguna restricción sobre los nombres que se deben usar o el formato, ya sea mayúsculas o minúsculas, por ejemplo. Entonces vamos a copiarle por acá y lo tenemos justo por acá. La creación de identificadores. Lo ponemos por acá y acá es mayúsculas o minúsculas. Entonces dice que C no impone ninguna restricción sobre los nombres que se deben de usar o el formato mayúsculas que se debe utilizar. Entonces vamos a copiarnos esto por acá y me lo voy a copiar justo por acá y lo tenemos por acá.
Dice, sin embargo, las buenas prácticas de programación dictan que se deben seguir algunas reglas de sentido común. Efectivamente, un identificador debe ser significativo. Por ejemplo, si es una variable, debe reflejar el valor que se almacena en la variable. Por ejemplo, pago neto, por ejemplo, se tiene que llamar, por ejemplo, si tú tienes una variable que se llame pago neto, pues puedes ponerle en este caso, si pones tu pago PN, pues no va a tener sentido. En cambio, si tú pones pago neto, pues obviamente que va a ser mucho más, ahora sí que mucho más significativo. Entonces tienes que escoger identificadores significativos. Por ejemplo, si tu variable se va a llamar, si quieres almacenar la suma de algo, simplemente no basta con poner S de suma, puedes poner suma para que sea más significativo. Si se trata de una función, debería dar alguna indicación de lo que se supone que hace la función. Por ejemplo, si tú haces una función que se llame calcular promedio, pues tienes que ponerle calcular promedio o calcula promedio. Por ejemplo, si le pones CP, pues no va a tener sentido. Es una buena idea utilizar combinaciones de mayúsculas y minúsculas para indicar el tipo de elemento nombrado por el identificador, como ya estamos viendo. En este curso utilizamos las siguientes convenciones. Entonces vamos a ponerle por acá. En este curso utilizamos las siguientes convenciones. Una variable se escribe normalmente en minúsculas, por ejemplo, suma. Si necesitamos una variable formada por dos o más palabras, empezamos la segunda y las siguientes con una letra mayúscula. Ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, valor promedio, o en este caso número mayor. Entonces ahí tenemos esto y me lo voy a poner justo por acá. Dice, en este curso utilizamos las siguientes convenciones. Y luego ponemos esto. Y ponemos esto. Por ejemplo, valor promedio. Aquí lo voy a poner entre comillas, pero acuérdate que no van las comillas. Y número mayor. Ahí lo tenemos. Luego, por ejemplo, también tenemos, vamos a ponerle un literal o con nombre. Es un identificador que puede utilizarse en lugar de una literal, por ejemplo, como 100. Dice, un literal es un identificador por sí mismo que puede utilizarse en lugar de un literal, por ejemplo, como 100. Por ejemplo, si tú quieres el número 100, por ejemplo, que represente el porcentaje de algo, y tú lo vas a usar a lo largo del programa, pues imagínate que tú lo vas a usar, por ejemplo, en 3 variables. Si tú pones 100 en todos los lugares, pues está muy bien. Vas a ponerle, por ejemplo, aquí suma es igual a 100 más 1. Por ejemplo, luego tienes otra variable, por ejemplo, que se llame variable 2 y pones 100 por 2. Por ejemplo, imagínate que el 100 lo vas a ocupar en muchos lugares. Pues si tú usas el 100 en varios lugares y, por ejemplo, ese 100 ahora quieres que se cambie, por ejemplo, a 200, que ya el porcentaje ya no sea 100 sino 200, pues lo que tendrías que hacer es cambiar 200 en cualquier lugar donde pusiste el 100 para cambiar los 100 por los 200. Pero en cambio, si tú usas mejor una variable, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle porcentaje igual a 100, pues acá le pones, por ejemplo, porcentaje y acá porcentaje. Pues si tú, por si el porcentaje vale, por ejemplo, 100 y más adelante te dice la regla de negocio que lo cambies a 200, pues simplemente lo cambias en un lugar, en un solo lugar, 200, y automáticamente, como estás usando variable en lugar de literal, pues se cambia en todos los lugares. Saludos.